Muy bien, un saludo para todos. Estamos aquí por la gracia de Dios una vez más para tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado al final del trimestre. Vamos a tener una corta palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de estar vivos y poder estudiar tu palabra y tener la promesa de que pronto vendrás a buscarnos. Danos sabiduría, quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título Efesios en el corazón. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracias han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. En la lección nos habla de una atracción en Londres. Es una ruleta, como la vemos aquí en este dibujo. Una ruleta que tiene una altura de 137 metros y que está ubicada sobre el río Támesis. Dice que desde allí se puede ver todo el Big Ben, las cámaras del Parlamento y los diversos palacios y catedrales históricos. El apóstol San Pablo, en esta lección de escuela sabática, comparte con nosotros su visión de lo que Cristo ha ganado para nosotros. Se eleva por encima de este mundo y escribe una carta para los hermanos de Efesios y que también llega a nosotros en este tiempo. Podemos ver aquí uno de los carros o departamentos que componen esta estrella, donde los turistas pueden observar todo lo que ya mencionamos anteriormente. En esta lección vamos a hacer un resumen. El autor va a citar cada capítulo desde el 1 hasta el 6. Yo les suplico que lo lean todos. Es imposible citarlos en este repaso de lección de la escuela sabática. Nos extenderíamos demasiado. Así que lo que voy a hacer es un resumen de cada capítulo para compartirlos con ustedes. Esto es lo que hemos venido estudiando durante el trimestre y a través de este resumen el autor espera que nosotros podamos grabar en nuestra memoria para siempre todos los conceptos teológicos y las promesas que presenta el apóstol San Pablo en esta epístola, que como estudiamos al comienzo es la reina de las epístolas que escribió el apóstol San Pablo. Vamos a comenzar entonces con el capítulo número 1 del día domingo. Tiene como título Somos benditos en Cristo. Otra vez más, el autor de la lección nos dice que así como
esos visitantes se suben en esa gran ruleta de 137 metros, el apóstol San Pablo nos invita a que podamos alejarnos de este mundo y poder contemplar las cosas celestiales. Así que en el capítulo 1, Pablo presenta la visión del plan eterno e histórico de Dios para la creación y para la redención. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido de la visión del apóstol San Pablo en este capítulo número 1. Lo primero es que el Padre nos ha bendecido. Dios nos ama y entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. En este capítulo se nos enseña que Dios no se había olvidado de nosotros, mucho menos de los gentiles, tampoco de los judíos que, aunque rechazaron al Señor Jesús, tienen la esperanza también de poder aceptar a Cristo, al Mesías, aún ahora, y tener la vida eterna. Aquí en este capítulo se nos dice que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha antes de la fundación del mundo. Estábamos en los pensamientos de Dios. Él quiere salvarnos. Así que tú y yo somos elegidos, pero Él nos da poder para que podamos vivir apartados del mal. La palabra santo significa vivir una vida que glorifica a Dios, una vida sin maldad. Y dice aquí, sin mancha. Esto podemos hacerlo a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos dice también en este capítulo que somos adoptados en la familia celestial. Cristo es nuestro hermano y ahora nosotros a través de Cristo pertenecemos a esta familia, la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, como nos enseñó el Señor Jesús a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Este capítulo nos enseña que nosotros tenemos redención y perdón según su gracia. No podemos presentarnos delante de Dios con nuestras obras, con nuestras inmundicias, pero podemos hacerlo a través de la gracia de Cristo. Encontramos perdón y redención. Esto no significa que las obras no son importantes. El mismo texto dice que Dios creó las obras de antemano para que nosotros podamos andar en ellas. Las obras son el resultado de haber aceptado la gracia, el perdón, la redención de Cristo Jesús. También este capítulo nos enseña que el Señor nos ha llenado de sabiduría e inteligencia para que podamos comprender el misterio que fue revelado a través de su Hijo, el misterio de la salvación. Y dice que nos dio a conocer, ese misterio por su voluntad, por su amor, por su gracia. Reunió todas las cosas, las que estaban en el cielo y las que estaban en la tierra. Dice este capítulo también. Somos sellados con la promesa del Espíritu Santo, que dice que es la garantía, las arras de nuestra salvación. El apóstol San Pablo ora para que nosotros, para que aquellos cristianos que eran miembros de la iglesia de Éfeso pudieran entender todas estas cosas que él viene explicando. Cristo resucitó y al haber triunfado sobre el pecado, se sentó a la diestra del Dios Padre,
donde el apóstol San Pablo nos dice que nosotros por la fe también estamos allí. Cristo, queridos hermanos, venció las fuerzas del mal y esa victoria se la ofrece a su iglesia, a su cuerpo. Recibimos poder para vencer gracias a la victoria que obtuvo Cristo Jesús sobre el pecado, sobre Satanás. Hoy, tú y yo, mis queridos hermanos, si nos sometemos a la voluntad de Dios, si nos entregamos a Cristo, podemos obtener victoria sobre el pecado y también la victoria sobre el enemigo, el diablo, mis queridos hermanos. El día lunes nos habla acerca de nuestra redención, tiene impacto comunitario. En este capítulo 2 se habla acerca de la condición triste del pecador. Se nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Realmente la situación era grave. Sin embargo, dice que Él nos dio vida estando en esta condición. Dice que nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. De estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, el Señor con su sacrificio, dice el apóstol San Pablo, nos sentó. Él creía en esta promesa, algo que estaba en el presente, que a través del sacrificio del Señor nosotros realmente podemos disfrutar hoy de la bendición y estar con Cristo Jesús por la fe en los lugares celestiales. Podemos elevarnos por esa ruleta espiritual y contemplar lo que Cristo ha ganado para que nosotros hoy podamos tener esa esperanza que muy pronto se cumplirá. En el capítulo 2 nos dice que somos salvos por gracia. No podemos hacer nada, ya lo dijimos. Todo es a través de nuestro Salvador. También en este capítulo se nos dice que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, que había división entre los judíos a quien se le había dado las promesas, a quien se le había dado el pacto. Y el apóstol San Pablo dice que ahora Dios a través de Cristo derriba esa pared divisoria y ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, sino que ahora todos pertenecemos a la familia de Dios. En este día o en el capítulo 2 dice que el Señor cumplió todos los ritos que estaban en el santuario terrenal, que eran sombra de la realidad. Y al cumplir todos esos sacrificios, todas esa simbología que estaba en el santuario a través de todos estos animales y ceremonias que se hacían, el Señor Jesucristo elimina todo esto que había venido a ser un obstáculo entre la unión de los judíos y los gentiles. El templo debió haber sido una bendición, debió haber sido un lugar de oración. Lamentablemente estudiamos en una de estas lecciones que había una placa en ese templo donde los gentiles podían llegar hasta cierto lugar, pero no podían cruzar de allí porque so pena de muerte. Así que el Señor quitó esos ritos, ya no tenían significado porque habían llegado el cumplimiento que era Cristo Jesús. Y ahora todos en una forma espiritual, como Él le dijo a la samaritana, somos templo cada uno de nosotros y el Espíritu Santo mora en cada cristiano. No necesitamos un templo ahora, no se necesitan más corderos ni más holocausto, porque Cristo fue nuestro cordero, Cristo fue nuestro holocausto, Cristo es nuestra Pascua, que mis queridos hermanos, estaba anunciado en ese santuario su
ministerio tanto terrenal como celestial. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros, mis queridos hermanos, recibimos vida eterna y pertenecemos todos a un solo pueblo. Dice aquí que somos miembros de la familia de Dios. Y no solo esto, sino que somos parte del edificio espiritual de Dios. Tú y yo, mis queridos hermanos, somos un material importante. Así como el edificio tiene varios cuartos, ventanas y muchas otras cosas más, nosotros somos parte de ese edificio. Podemos contribuir con la predicación del Evangelio. Podemos estar en ese edificio con la seguridad, mis queridos hermanos, de que tú y yo formamos parte realmente de esa familia celestial. El día martes tiene como título Somos la Iglesia del Dios vivo. Y aquí vemos en el capítulo 3 que el apóstol San Pablo destaca el misterio divino de la creación de la iglesia. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, leamos el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 al 13, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mis queridos amigos, hermanos, hermanas, nosotros podemos ver que la iglesia ha dado a conocer a través de la misericordia de Dios a esos principados que estudiamos en las lecciones anteriores. Son ángeles malos, fuerzas espirituales de maldad. Sin embargo, la iglesia es el testimonio de la victoria de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo dice en otra escritura que nosotros somos cartas abiertas, que somos espectáculo, no solamente a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, a los demonios, sino también a aquellos mundos que no han caído. Así que, mis queridos hermanos, somos la iglesia del Dios vivo, una iglesia que dice aquí tiene la seguridad y acceso con confianza al trono de la gracia, como dice en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 15, que podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Este es el misterio, mis queridos hermanos, de cómo Cristo de pecadores nos transforma en una iglesia que glorifica el santo nombre de Dios y nos da fuerza para que podamos vivir una vida en la cual podamos testificar a todos esos demonios que nosotros somos redimidos y que a través de la fe podemos vivir una vida para honra y gloria de Dios. Podemos apartarnos del pecado, recibimos poder de parte de Cristo y debemos de creerlo, porque el Señor Jesús, mis queridos hermanos, venció para que tú y yo podamos recibir esos dones espirituales que nos ayudan a vivir una vida en Cristo Jesús. El día miércoles tiene como título La unidad de la fe. Y en este capítulo número 4, nosotros, mis queridos hermanos, vamos a entrar ahora en lo que es la aplicación de lo que el apóstol San Pablo viene enseñando. La vida práctica. Vivir como Dios quiere. El cristianismo es un estilo de vida. Aquí se nos va a enseñar que Dios nos ha dado dones para que nosotros podamos
cumplir no solamente una vida vertical, una relación con Dios, sino también una vida horizontal. Podamos tener no solamente amor por el Señor, sino que ese amor nos ayuda a nosotros a tener amor los unos por los otros y a mantener un pueblo unido. La lección nos explica de que nosotros tenemos que contribuir para que esto sea una realidad. Veamos qué aprendimos del día miércoles. Primero leamos el versículo número 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este andar es un caminar con Dios, es el estilo de vida, es vivir la vida cristiana. Entonces aquí se nos enseña que debemos poner en práctica lo que el apóstol San Pablo viene predicando, viene instruyéndonos a través de esta carta. Para eso vamos a necesitar humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Ya estudiamos esto en detalles en otra lección, pero esto que está aquí no podemos producirlo nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga esa humildad en nuestro corazón. Es contraria a nosotros considerar a los demás mayor que yo. Eso se necesita realmente el poder del Espíritu Santo. Ser manso, mansedumbre como fue nuestro Señor Jesucristo. Poder responder, tener el control para cuando nos provocan. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Poder responder con mansedumbre, tener paciencia y tener amor, mis queridos hermanos. ¿Qué más aprendemos en el capítulo número 4? Que nosotros necesitamos estar unidos y en paz. No debe haber división porque Cristo, con su Espíritu Santo, si de verdad hemos aceptado a nuestro Maestro como nuestro Salvador, debe producir en la iglesia y en cada uno de nosotros ese deseo de vivir en paz con los hermanos, con nuestros familiares y con todas las personas que nos rodean en diferentes lugares en los cuales nosotros nos movemos en este mundo. Aquí el apóstol San Pablo usa 7 sustantivos, 7 virtudes que nosotros debemos de entender para poder realmente participar de esta unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios, mis queridos hermanos. También aprendemos qué es lo que un cristiano no debe de practicar, qué es lo que no debemos hacer. El apóstol San Pablo nos dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mi querido hermano, aquí el apóstol San Pablo compara la vida de un cristiano, el estilo de vida que debemos de llevar y el estilo de vida que viven aquellos que dice que han entenebrecido su entendimiento, que viven
en ignorancia, sin conocer al Señor, que tienen su corazón duro, y nos habla de ciertos pecados terribles que el apóstol San Pablo dice que por esto viene la ira del Señor, y es el enojo, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Debemos hacer un análisis en nuestra vida, en nuestro hogar. Tal vez hay griterías, tal vez, mis queridos hermanos, somos maliciosos, tal vez explotamos como una dinamita, tal vez, mis queridos hermanos, somos personas amargadas. Quiere el Señor que no, pero hay esperanza para nosotros. Cristo puede transformar nuestros corazones. Por lo tanto, debemos hacer un análisis. Aquí se nos dice cómo debemos de vivir, ser benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándonos. Cuando nos equivocamos debemos de perdonarnos. Entonces nos dice la base de ese perdón, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y ya vimos que el capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aún en esa condición, Dios nos perdonó, nos dio vida, nos hizo parte de su edificio, de su iglesia, nos sentó en los lugares celestiales, nos dio vida eterna, nos reveló el misterio de la salvación. Entonces el apóstol San Pablo dice, debemos de andar como Cristo anduvo y perdonar como Él nos perdonó. Así que la lección nos dice que no es fácil la unidad, que necesitamos realmente poder vivir en Cristo Jesús para realmente poner en práctica lo que estamos estudiando en esta lección de escuela sabática. El día jueves nos habla acerca de somos receptores y dadores de la gracia. Dice aquí el apóstol San Pablo en el capítulo número 5 ahora, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice aquí, en olor fragante. Una vez más, el apóstol San Pablo nos exhorta a la unidad, pero también vuelve a mencionar entonces otra lista de pecados terribles. Aquí dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellas, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta es la exhortación. Si hemos vivido antes en tiniebla, ahora nosotros somos hijos de la luz. Por lo tanto, el apóstol San Pablo nos pide a nosotros que practiquemos la bondad, la justicia y la verdad, que no digamos mentira, sino que realmente podamos ser veraces. Nos dice en este capítulo que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien nosotros debemos reprenderlas. Por lo tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, yo creo que a través de toda esta lección que hemos estudiado en este trimestre, deberíamos de, con la ayuda de Dios, preguntarle cada día a nuestro Dios cuál es su voluntad. Creo que esta lección realmente, si la ponemos en práctica, si volvemos a repasarla en una forma personal, si volvemos a grabar todos estos conceptos, si nos elevamos por encima de este mundo y vemos lo maravilloso, la visión que Pablo tenía acerca de la salvación, de la redención, de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, realmente yo creo que no nos queda más que alabar
y glorificar a Dios por sus bondades, por su misericordia. Si estamos en el cielo, si llegamos por la fe, si aceptamos todo lo que el apóstol San Pablo le escribió al libro a los miembros de la iglesia de Éfeso, mis queridos hermanos, cuando estemos allá arrojaremos las coronas, porque entenderemos que realmente no hay mérito para que nosotros podamos recibir, como dice el apóstol San Pablo en otra epístola, una salvación tan grande. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que podamos pues meditar en estos conceptos teológicos que hemos aprendido, pero con la ayuda de Dios podamos ponerlos en práctica para nuestra edificación, para que seamos felices y sobre todas las cosas podamos nosotros, mis queridos hermanos, predicar la palabra del Señor. El viernes nos hablaba acerca de esa guerra espiritual, de el término militar que se usó en esta lección, pero la lección nos dice el viernes que nosotros, aunque somos militares, aunque estamos en el ejército de Cristo, lo que tú y yo predicamos es el evangelio de la paz, las buenas nuevas de la salvación. Qué alegría pertenecer a este ejército. Espero, mis queridos hermanos, que realmente esta lección ha sido una bendición en tu vida. Para mí lo fue. Te deseo que pases una feliz semana. Te deseo que desde ya pases un feliz día de preparación y que el sábado la lección nos recomienda que puedas llevar un resumen de la lección de la escuela sabática. Y bueno, ahí veremos cómo con el corto tiempo de la media hora que tenemos podamos todos compartir lo que hemos aprendido en el estudio en este trimestre. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, y que pases un feliz día.